El rescate de 4 rehenes por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel hace unos días generó esperanza y alegría en los familiares de los que aún se encuentran secuestrados por Hamás en Gaza. Pero a su vez, con la preocupación de información de inteligencia de Estados Unidos e Israel, que daría cuenta de que pocos rehenes estarían con vida, Carla. Sí, Hugo, pues Israel afirma que aún quedan más de 130 rehenes en poder del grupo terrorista Hamás y una cuarta parte de ellos estarían muertos. Lisa Lavi es la esposa de uno de estos secuestrados. 8 meses después sigue clamando, como todos los demás, porque traigan de regreso con vida a su esposo. Ella es Lisa Lavi, esposa de una de las 240 personas que fueron secuestradas por el grupo terrorista Hamás en uno de los peores ataques a la comunidad judía después del Holocausto. Cada mañana despierta con una sensación de incredulidad y desesperanza que se intensifica con el paso de los días. Es otro día en el que me despierto y aún pienso que es solo una pesadilla, pero luego entiendo que no es así, que es la realidad. Su sufrimiento comenzó el 7 de octubre del año pasado, cuando militantes de Hamás irrumpieron el sur de Israel en una incursión fulminante. Ese día más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 240 fueron llevadas como rehenes, entre ellos su esposo, Omri Miran. Siempre digo que tengo dos partes en mi vida en este momento. Esta es mi identidad. Soy una mujer rehén que ha sido secuestrada. Soy madre de 2 pequeñas hijas y este es mi trabajo en este momento. El ser una mujer rehén y madre de 2 niñas. Y ver a sus padres ser secuestrado enfrente de sus ojos, pero aún estamos ahí. Y no tengo otra opción. Tengo que levantarme en la mañana, tengo que llevarlas al jardín. Y esta es la guerra de mi vida, el poder estar aquí. La última vez que vio a su esposo fue en un video de rehenes publicado en abril. La imagen de Omri, visiblemente agotado y sin su característica chispa en los ojos, quedó grabada en su memoria. Y pueden ver que él ya no tiene esa sonrisa en su rostro, ni ese brillo en sus ojos. Y vemos cómo está cansado y cómo esto ha sido muy difícil para él. Y cómo nos extraña, lo tanto que nos extraña y quiere estar con nosotros. Desde entonces el silencio ha sido su único compañero. La esperanza de recibir alguna noticia se desvanece cada día que pasa. Los recientes rescates de otros rehenes no trajeron nuevas pistas sobre el paradero de Omri, dejando a Lavi en un limbo doloroso. Para sobrellevar la angustia, Lavi se enfoca en su otro rol, ser madre de Ronnie y Alma, sus 2 pequeñas hijas. Ronnie, de apenas 2 años y 10 meses, se aferra a la imagen de su padre, pintando cuadros de Omri y dándole las buenas noches antes de dormir. Alma, con solo 1 año y 2 meses, aún es demasiado pequeña para entender la magnitud de la ausencia. Definitivamente unos testimonios y unas noticias que nos duelen. Y en NTN 24 seguimos hablando con los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar a esta hora a Alon Gat, quien el 7 de octubre junto a su esposa Yarden estaban visitando la casa de sus padres en el Kibbutz Be'eri, que habían abandonado hacía un mes debido a los rockets, a los cohetes precisamente. Estaban con su hija de 3 años cuando fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamás. Alon, junto a su esposa Yarden, lograron escapar de un maletero de un carro con su niña. Sin embargo, su hermana Carmel sigue cautiva
Además, su esposa, que también logró ser, infortunadamente la alcanzaron y la secuestraron, fue liberada en noviembre en ese intercambio que se dio, pero todavía la familia no está completa. Alon, bienvenido a la mañana de NTN 24 y de verdad gracias por acompañarnos porque sabemos que no es fácil hablar de esto. Gracias por invitarme. Alon, ve uno las noticias y ve cómo han querido cambiar la verdad, ocultar lo que sucedió. Y aquí estamos con usted, que ha sido una víctima. Y no debe ser fácil hablar de lo que pasó ese día, el 7 de octubre, pero quisiéramos que el mundo escuchara su propio testimonio de cómo fue ese momento, de lo que ustedes hicieron, vivieron y enfrentaron cuando los terroristas de Hamás intentaron secuestrarlos y lograron incluso llevarse a su esposa. ¿Cómo fue? Bueno, el 7 de octubre yo estaba en el kibbutz Be'eri, es mi kibbutz, mi comunidad, en la casa de mis padres. Y mis padres estaban en la casa, mi hermana Carmel estaba allí para visitar también, y estaba mi esposa conmigo y nuestra hija Geffen de 3 años. Y luego cuando comenzaron los misiles en la mañana, nosotros corrimos a la habitación segura y nos escondimos allí por 4 horas, 4 horas en ese cuarto, que es contra misiles o contra ataques, y son cosas que las casas israelíes tenemos por las guerras que hemos tenido. Así que corrimos allá y estuvimos mucho tiempo, más de lo usual, 4 horas. Y sabíamos que habían terroristas que habían irrumpido en el kibbutz. Y queríamos estar seguros en este lugar. Cuando pasaron 4 horas, ellos entraron a nuesra casa, irrumpieron y cogieron a mi mamá y la ataron de manos y la llevaron, la arrastraron hasta una esquina en el kibbutz y luego le dispararon brutalmente con otros miembros del kibbutz. Y en su propia casa, en su lugar más seguro, en su comunidad, allí fue donde la mataron, la asesinaron los terroristas de Hamás. Luego ellos llegaron, volvieron y tomaron a mi hermana, y en ese momento la secuestraron y nosotros simplemente no supimos más de ella desde ese momento. Luego mi padre estaba escondido en el baño y ellos lograron entrar al baño. Gracias a Dios no le pegaron, pero él fue liberado más tarde. Luego me tomaron a mí, a mi esposa y a nuestra hija, y nos pusieron en un carro, en la parte trasera del carro. Y estaban todos los hombres con armas y nos ataron de manos y de piernas, y estábamos en el carro y habían unos 4 terroristas alrededor nuestro, y empezamos a ver cómo el carro andaba y veíamos cómo los civiles de Gaza entraban a nuestro kibbutz y empezaban a salir y entrar, y nosotros pensábamos, ¿cómo así? Esta es nuestra comunidad, este es nuestro kibbutz. Y ellos asesinaron, violaron, mataron, quemaron, hicieron todo lo que pudieron en este kibbutz y secuestraron a personas. Habían más de 200 terroristas en nuestro kibbutz. E incluso había otro hombre, Tal Shoham, y lo vieron y lo metieron en el maletero, y luego estábamos saliendo del kibbutz. Pero lo que les digo, habían muchos terroristas y muchas personas de Gaza entrando y saliendo para hacer todo lo que podían, para violar, para matar a gente del kibbutz.
Estamos hablando de mujeres, hombres, ancianos, niños, realmente cualquiera. No había ningún tipo de empatía con las personas que estaban viviendo allí. Y luego empezamos a andar hacia Gaza y unos 500 metros antes de la frontera vimos una oportunidad. Mi esposa y yo vimos la oportunidad y saltamos del carro y ella pudo soltarme las manos y los pies y empezamos a correr y ellos empezaron a disparar, a querer matarnos, a dispararme a mí, a mi esposa y a nuestra hija de 3 años. Simplemente querían matarnos. Y en esos momentos, Yarden, mi esposa, me dijo, toma a la niña, Geffen, y sal corriendo tú. Entonces yo seguí corriendo con Geffen y seguí corriendo en dirección opuesta a los terroristas, dirección opuesta a Gaza. Y encontré una pequeña zanja de ese tamaño y puse allí a la niña y me acosté allí y me quedé con ella por unas 8 horas y media. Y yo no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, no sabía qué le había pasado a mi esposa, no sabía si la habían recapturado, no sabía qué había pasado con mi mamá, no sabía qué había pasado con mi papá ni con mi hermana, no tenía idea de nada. Y después de esas 8 horas y media empecé a caminar descalzo, tomé a mi hija en mi espalda y seguí caminando de vuelta al kibutz. Incluso en ese momento cuando llegué ellos seguían disparando en nuestra comunidad. Seguían lanzando ataques. 3 días después de eso, ellos siguieron lanzando ataques. Y luego me di cuenta que habían asesinado a mi madre, que habían capturado a mi hermana y que mi padre sí había vuelto. Yarden estuvo cautiva en las manos de Hamas por 54 días hasta que fue liberada en el acuerdo humanitario que hubo a finales de noviembre. En ese acuerdo también descubrimos que otros rehenes iban a ser liberados y que Carmel, seguía en cautiverio. Supimos que Carmel, cuando la cogieron en el kibutz, cuando la secuestraron, ella vio a nuestra madre muerta, ella vio a nuestra madre muerta en el piso en su propio kibutz. Y luego la llevaron a Gaza y estuvo en cautiverio. Y ya se han pasado experiencias muy difíciles, that Carmel somehow initiated yoga practices and mindfulness with the other hostages. Sé que Carmel ha iniciado unas prácticas de algún tipo de bienestar con los rehenes allá. Sé algo de eso, pero después de esos 54 días donde fueron liberados algunos rehenes, sé que Carmel aún está en manos de terroristas. Sé que ella sigue en Gaza, sigue cautiva. Es lo que hemos oído de ella. Más de 200 días han pasado y ella es mi hermana. Fue secuestrada y no sabemos. Es una organización terrorista que ha matado un montón de gente. Cientos de personas solamente en los kibutz y la comunidad está siendo afectada y realmente sabemos que no está segura, hemos escuchado un montón de cosas de los rehenes que siguen allá, incluso de abusos sexuales de las mujeres que están allá.
Alan, que siguen en cautiverio, así que el tiempo se está acabando para los rehenes que siguen allá. Y sé que mi hermana está en peligro allá y realmente quisiera tenerla de vuelta y que estuviera en un lugar seguro. Y ahora estamos a unas 2 horas de Tel Aviv. Realmente no es como si ella estuviera en otro continente, pero realmente queremos que vuelva, que podamos encontrar una forma de liberar a los rehenes y que podamos encontrar una forma de... Alon, su testimonio es absolutamente estremecedor, dramático, trágico. Nuestro abrazo solidario para usted y su familia en este momento de tanta tensión, cuando hay tantas heridas abiertas. Quiero hacerle esta pregunta desde el corazón de padre. ¿Qué se le pasaba a usted por su cabeza en ese momento en que usted huía con Geffen, que se escondía, que duró 8 horas y media allí con su hija, luego tratar de sacarla en su espalda, corriendo, huyendo de allí, aún con la angustia de no saber de su esposa? Le repito la pregunta, ¿qué se le pasaba a usted por la cabeza en ese momento que huía con su hija? Ese momento, mi misión... En ese momento, mi misión, mi única misión, era salvar a Geffen. Y yo realmente estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando a mi familia, por toda la situación que estábamos viviendo. Cuando pues dejamos de saber los unos de los otros, pero en ese momento mi misión era salvar a mi hija y eso fue lo que quise hacer, pero esto es algo que se sale de la realidad. Era como trataba de mover mis manos para decir, estoy soñando. Es como, ¿qué pasó aquí? Cientos de terroristas en mi casa. Y solamente asesinando, tomando gente de su casa, que estaban en pijama incluso. Entonces, piénsenlo en ustedes mismos, en sus situaciones, como si estuvieran en su propia casa y simplemente alguien entra, irrumpe y empieza a asesinar a tu familia sin ningún tipo de escrúpulo. Y esa es la situación en la que pasamos nosotros y aún sigue pasando. Aún estamos en una situación donde estamos sufriendo todos los días por los misiles y estamos sufriendo todos los días porque mi hermana sigue en las manos de terroristas en cautiverio. Así que esta situación tiene que ser resuelta y yo simplemente no puedo creer que este tipo de guerra siga aún. Y en esta entrevista estábamos hablando de la fiesta del fútbol antes de esta entrevista. Pero para nosotros es solamente pensar, sí, mi esposa fue liberada, pero nosotros todos los días estamos sufriendo porque hay cientos, decenas de personas en cautiverio que están muriendo también cada segundo. Necesitamos ayuda, necesitamos la ayuda del mundo, que escuchen y que nos ayuden a liberar a estas personas. Necesitamos poner más presión sobre Hamas, sobre este grupo terrorista, porque hay incluso personas que tienen sobrenombres muy pesados que son los que tienen a los rehenes y incluso y necesitamos realmente hacer un trato, llegar a un acuerdo para resolver esta situación. Alon, gracias por sus palabras y es cierto, eso es lo que se necesita, que haya un acuerdo y que logren volver a sus hogares con sus familias como debe ser. Alon, Yarden logró volver en ese primer acuerdo, pero estuvo muchos días ahí. No quiero traspasar la privacidad ni preguntar nada incómodo, pero las historias que cuentan quienes estuvieron en poder de los rehenes son dolorosas también. ¿Cómo regresó ella? ¿Qué cuenta ella de lo que padeció con los terroristas?
Para que ustedes puedan entender lo que significa estar en las manos de terroristas por más de 50 días, y no solo mi esposa, porque hay rehenes que van más de 100 días en manos de terroristas. Mi esposa solo estuvo, entre comillas, 54 días. Pero es como si quitaran tu identidad, toda tu personalidad de ti. Te cambian el nombre, te ven y te observan a cada segundo. No puedes hacer nada por ti mismo. Tienes que pedir permiso para cada cosa. Simplemente abusan de ti porque tú estás allí en sus manos. Y si quieres ir al baño o dormir, te están observando y cada segundo saben lo que estás haciendo, y tú solamente intentas sobrevivir y no sabes si al otro día vas a estar vivo. Y tienes toda esta presión sobre ti. Así que realmente hay muchas cosas muy difíciles que se experimentan en algo así. Y son... Esa es nuestra historia en este momento y necesitamos resolver esto con el tiempo, pero nosotros no podemos seguir adelante hasta que Carmel vuelva también y hasta que los otros rehenes vuelvan. No podemos seguir porque necesitamos que esto acabe. Todavía hay rehenes en cautiverio, incluyendo a mi hermana. Una situación absolutamente dolorosa. Alon Gad, queremos agradecerle desde lo más profundo de nuestros sentimientos ese tiempo que usted tiene, esta deferencia que tiene usted para compartir con nosotros ese testimonio tan duro, tan cruel de lo que ha sido esa incursión de Hamás en territorio israelí y que es un dolor que aún no termina. Gracias por su tiempo y por compartir con nosotros. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto. Of course. Of course. Yes, go ahead, Ellen. I'm just asking for everyone that's watching this show. Solo quiero pedirles a todos los que estén viendo este programa, encuentren una manera de cómo pueden ayudarnos a presionar a Hamás, que son personas que han tomado y matado a mi hermana, a mi mamá, a mi familia, que tomaron a mi esposa. Ayúdennos a poner presión sobre ellos, porque hay un acuerdo que ellos deben aceptar y no lo han aceptado porque no hay suficiente presión sobre ellos. Necesitamos poner esa presión, ese peso, para que todos puedan volver a casa. Esas son personas que fueron tomadas de sus casas y que necesitamos que vuelvan. Por favor, ayúdennos en esto. Si es a través de los medios sociales, si conocen algún amigo político, alguna persona, ayúdennos. Gracias. Así será, Alan. Muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Thank you so much. Muchas gracias.